Buen día, estimados participantes. Siguiendo con las exposiciones, el tema que yo les voy a hablar el día de hoy es el PCR en tiempo real para la detección de mucormicosis. Como ustedes ya imagino han visto las presentaciones anteriores que han estado colgadas en el aula virtual, pues en ellas hablan de las manifestaciones clínicas, de en quienes se presentan este tipo de infecciones por mucorales, en pacientes inmunosuprimidos. Asimismo, también han visto ya la forma del proceso para el cultivo y identificación de especies fenotípicamente por métodos microbiológicos. Asimismo, han visto también algunas herramientas diagnósticas como es la espectrometría de masas, en este caso el malditos, para la identificación de este tipo de mucormicosis, también que se hacen a partir de ya cepas aisladas, ¿no? Cepas frescas principalmente. Y bueno, ahora vamos a ver la herramienta molecular que es el PCR, para el cual durante la exposición vamos a poder ver algunas definiciones para poder entender. Porque al final el PCR que nosotros utilizamos para la detección de la mucormicosis, como lo vemos en la diapositiva, es el PCR en tiempo real y es un PCR múltiplex, ¿no? Que lo vamos a explicar en, durante la presentación. Una PCR, ¿no? Es la reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica de biología molecular desarrollada en el año 1986 por Carrie Moore. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué se realiza? ¿Qué buscamos al hacer una PCR? Lo que queremos es obtener muchas millones de copias a partir de un fragmento de DNA. Ese fragmento de DNA es el DNA molde o también llamado el DNA problema, ¿no? Cuando nosotros sospechamos, digamos así, de un virus, nosotros buscamos la copia de, de un fragmento de este virus. Cuando nosotros buscamos la detección, por decir, en este caso de los hongos, nosotros buscamos el DNA de esa especie, copias de DNA de esa especie, a partir de cebadores o primers específicos de una región conservada de este tipo de germen, ¿no? En este caso sería de este tipo de hongo. Vemos también que la PCR tiene diferentes ciclos o diferentes partes, que lo vamos a ver también durante la exposición. Entonces, las PCRs van desde la PCR convencional, que fue una de las primeras PCR que se dio, y bueno, en este caso la que nosotros estamos viendo es la PCR en tiempo real. Sin embargo, hay también una PCR anidada, una PCR múltiples, una RT-PCR, ¿no? Cuando hablamos de una PCR anidada, eh, es que primero se hace una amplificación de un fragmento grande de DNA o de RNA, ¿no? Dependiendo de lo que buscamos. Luego hay unos segundos juego de primer que van a agarrar una región mucho más pequeña de la primeramente amplificada, ¿no? Entonces a eso se le llama que es una PCR anidada, ¿no? Es una PCR en dos pasos. Primero se amplifica una región grande y luego regiones más pequeñas, ¿no? Por decir, un buen ejemplo es la PCR que se utiliza para la genotipificación de los rotavirus, por decir. Eh, PCR múltiplex, en este caso es la que nosotros estamos usando para la determinación, para la detección de mucorales, porque eh, en una sola PCR utilizamos cebadores o primers para diferentes géneros de mucor, ¿no? De mucorales, como son mucor, rizopo, rizomucor, que lo vamos a ver también. Una RT-PCR que es cuando
es una PCR retrotranscriptasa cuando no, en este caso, la muestra problema o la muestra que nosotros hemos extraído no es DNA, sino ARN, ¿no? En este caso, algunos virus tienen ARN y no ADN, ¿no? Es su material genético. Y entre otras PCR. En cuanto a las aplicaciones de la PCR, pues se utiliza en análisis de alimentos, buscando en este caso gérmenes o específicos que se encuentran contaminando los alimentos, en medicina forense principalmente cuando hay escasas cantidades de ADN, ya cuando un cuerpo está degradado, en arqueología, en paleontología también, buscar en este caso material genético que ha sido encontrado anteriormente, para análisis medioambientales y principalmente para el diagnóstico médico, ¿no? Es el que nosotros principalmente vemos, ¿no? La detección de nuevas especies, genotipificación, entre otros. Entonces, hay algunas diferencias, si bien la PCR convencional y PCR en tiempo real tienen el mismo fundamento, hay algunas diferencias entre ellas, ¿no? Que la vamos aquí poder observar. Pues si la PCR convencional detecta un único segmento de ADN, ¿no? En cambio, la PCR en tiempo real al mismo tiempo detecta y cuantifica el ADN. En la PCR convencional, la amplificación y cuantificación de los productos es en dos fases, ¿no? Primero se amplifica en un termociclador y luego se cuantifica, en este caso, el producto a través de las corridas electroforéticas en un gel de agarosa, ¿no? Como lo vemos en la figura de aquí. Mientras el PCR en tiempo real, la amplificación y cuantificación es en un solo paso y a través de un software nosotros podemos determinar en función de las curvas que se forman, ¿no? Una PCR en tiempo real es mucho más sensible y más específica que una PCR convencional. eh, y bueno, en este caso la PCR en tiempo real, los equipos y reactivos son mucho más costosos que una PCR convencional. Principalmente elevación de costos se da porque la PCR en tiempo real, a diferencia de la convencional, utiliza sondas fluorescentes o fluorómeros, fluorocromos que se unen en este caso a las copias de ADN que se han formado en una reacción positiva y por fluorescencia pueden determinarse la positividad de estas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las etapas de una PCR? En tiempo real, una PCR convencional también, ¿no? Primera etapa es la desnaturalización, es cuando se apertura o se abre en este caso, la cadena de ADN que ha sido extraída, el DNA molde, el DNA problema. El segundo paso es el alineamiento, que es a través de cebadores o primers, que como le digo son regiones nucleotídicas que son específicas de una determinada especie, que son regiones conservadas. Este alineamiento se da normalmente entre 50 y 60 grados, ¿no? El- este alineamiento. Luego sigue la etapa de la extensión, que es la generación de las nuevas cadenas, ¿no? En la cual se da el aumento del número de copias, que normalmente se da a 72 grados centígrados, y finalmente la desnaturación, ¿no? Como vemos aquí en una gráfica en temperatura y tiempo. El tiempo normalmente para que se dé una reacción de PCR varía, ¿no? Por el número de ciclos, puede ser entre 1 hora y media, 2 horas y medias, dependiendo de el germen, en este caso, que queremos buscar delimitar con esta metodología. Eh, ¿Qué utiliza? ¿Qué son los componentes de la PCR, no? Es el DNA molde, el DNA problema, los primers, que como le digo son los cebadores que se van a unir al ADN molde, a regiones específicas del ADN molde,
que es una secuencia nucleotídica. Los nucleótidos también, o los DNTPs, que son como que las unidades que nos van a permitir formar la nueva cadena, ¿no? Es como los elementos de un rompecabezas, podríamos decirlo así. La Tag polimerasa, que va a ayudar a crear una nueva formación de cadena de DNA, un mix, en este caso de buffer, que nos va a permitir estabilizar el pH de la reacción, tubos de PCR donde se dan, en este caso, la unión de todos estos elementos que hemos dicho anteriormente, eh, iones de cloruro de magnesio, que son coactivadores, en este caso de la Tag polimerasa, entre otros. Y esta gráfica es para un PCR en tiempo real. Como le digo, utiliza fluorocromos o sondas específicas que se unen, en este caso, a las cadenas de ADN formadas, y finalmente, al haber mayor cantidad de DNA copiado, en este DNA amplificado, entonces estos fluorocromos aumentan y se está reflejada la fluorescencia al final en los gráficos que permiten delimitar el PCR. ¿Qué equipos utilizamos para la PCR en tiempo real? El equipo que utilizamos, en este caso, es un termociclador que es muy diferente a un termociclador de una PCR convencional, ¿no? Ya que este termociclador va a permitir, o es capaz de detectar señales fluorescentes, el fluorómetro, para monitorear el progreso de la reacción de amplificación, y utiliza un hardware y un software que nos permite, en este caso, el análisis de los datos, ¿no? Que nosotros lo podamos observar a través de las gráficas que veremos a continuación. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Como les decía, estos fluoruros o sondas específicas son los que aumentan el costo de este tipo de PCR, pero son específicos para poder delimitar estos tipos de reacción. Hay diferentes termocicladores en el mercado, ¿no? Los más conocidos son el iCyclor de Roche, el Smart Cyclor de Cepit, el Rotor-Gene de Corvette, en este caso, esta PCR estandarizada que se utiliza para mucorales. Nosotros lo hemos trabajado con el Rotor-Gene. Entonces, valga la redundancia, los componentes de la PCR en tiempo real van a ser, en este caso, el agua de PCR, o agua purificada, ¿no? Agua de PCR la llaman. El buffer, como le digo, que va a permitir estabilizar la reacción en el cloruro de magnesio, que son coactivadores, la enzima polimerasa, los nucleótidos que nos van a servir para armar la nueva cadena, los cebadores específicos que nos van a permitir eh, pegarse a las regiones que nosotros queremos, y el ADN molde igual el ADN problema, ¿no? Y en este caso, en el tubo de PCR se da la mezcla de todos estos reactivos. Eh, en este cuadrito, por decir, vemos las concentraciones de cada una de ellas para delimitar una determinada reacción. Normalmente el volumen de reacción final, el volumen que se encuentra dentro de estos tubos de PCR, tiene que ser entre 22 a 25 microlitros, ¿no? Esto se estandariza, como le digo, de acuerdo a lo que buscamos. Todo lo que nosotros estamos diciendo o estamos explicando o que hemos visto de aquí es a partir de la preparación de la mezcla de reacción, y todo esto para adelante, ¿no? Estos pasos. Sin embargo, hay unos pasos previos, que son la extracción de ADN y cuantificación y dilución de ADN. Hay diferentes métodos de extracción de ADN. Y en cuanto a la cuantificación, eh, eso sí no es específico, sino que cuando uno hace una extracción de ADN, dependiendo si es de una biopsia, por decir, no solo extraemos ADN de lo que en este caso del germen o del hongo que esperamos encontrar, sino también extraemos ADN humano.
Entonces la cuantificación se da en función de todo el ADN, ¿no? Sin embargo, estas partes las vamos a ver en la parte práctica, ¿no? Cómo se hace la extracción, qué se utiliza para, en este caso, para hacer ella. Ya entrando entonces a la detección de PCR en tiempo real de mucormicosis, ¿no? Hay algunas investigaciones que nos dan un indicios para llegar o que nos muestran la importancia de poder realizar una PCR para la detección de ellas, ¿no? Dabris en el 2011 dice que se ha estimado que la incidencia de mucormicosis es relativamente baja, pero constituye una área importante de preocupación en pacientes inmunocomprometidos, incluyendo pacientes pediátricos, ¿no? Con neoplasias malignas. Ahora, con la pandemia del COVID, pues ha habido bastantes casos de mucormicosis asociada a este tipo de infección y asimismo pacientes que tienen TB, VIH, pacientes con cáncer, pacientes en general que toman inmunosupresores o que están inmunosuprimidos o inmunocomprometidos, pues son bastante vulnerables de poder contraer este tipo de infección. En 2014, de Hugh y Walsh dicen que uno de los principales problemas relacionados con la mucormicosis es el diagnóstico precoz y preciso y la identificación del organismo implicado, ya que para realizar un cultivo y obtener el crecimiento de este demora entre 3 a 4 días y posteriormente para hacer la identificación fenotípica, como ya lo han visto en las otras presentación, en la otra presentación, toma un tiempo mucho más que una PCR, ¿no? Que es, podríamos decirle inmediata cuando se hace directamente del tejido del cual se sospecha. Y también que no hay disponibles pruebas serológicas de rutina para el diagnóstico de la mucormicosis. Y las técnicas basadas en ADN no están completamente estandarizadas y comercialmente no están disponibles, ¿no? Como podemos encontrar, por decir, pruebas disponibles comercialmente para PCR en tiempo real para COVID, ¿no? Entonces para mucormicosis no hay, ¿no? No hay en el mercado algún kit, podríamos decirlo así, que nos permita determinar una detección por PCR. Entonces, dice aquí, los primary sondas para detectar fueron diseñados para detectar regiones conservadas de la región 28S del RN ribosomal que han sido secuenciadas a partir de los cigomicetos, ¿no? En este caso los mucorales que pertenecen a los cigomicetos. Los cebadores normalmente son secuencias nucleotídicas entre 20 a 25, de 20 a 25 eh, en este caso nosotros utilizamos dos cebadores, ¿no? Un forward y un y en este caso estamos utilizando una sonda para poder detectar la fluorescencia que se va a emitir a partir de estas reacciones. Entonces, cada uno de estos cebadores son específicos para cada uno de los géneros que buscamos. Pues el de aquí los cebadores y las sondas son específicas para resoplos. Esta aquí es una sonda específica y un cebador específico para mucor. Así tenemos la listemia, una mena para rizomucor, ¿no? Entonces, si vemos que hay cebadores específicos para cada uno de estos géneros, eh, y nosotros vamos a delimitar en un solo ciclaje, en una sola reacción, cada uno de ellos, entonces este es un PCR en tiempo real y a veces múltiples, porque de una determinada reacción vamos a poder determinar en este caso la fluorescencia de cada uno de estos géneros que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Es un gráfico nada más para mostrarle que, como les digo, la extracción puede ser a partir de un cultivo o puede ser a partir de una biopsia, ¿no? O de la zona de donde se sospeche
está infectada o por un coral. Entonces, alguna metodología que se utilice para nosotros poder decir que esta PCR es válida, que esta PCR funciona, ¿no? Normalmente los controles positivos vienen liofilizados. Para realizar la sensibilidad se realizan diluciones seriadas a partir de estos controles positivos y a partir de muestras problemas también. Como les dije en un principio, el termociclador que hemos utilizado es el Rotor Gene de Corbett. Eh, Siempre se utiliza en este caso un control negativo para, en este caso, para el control de extracción, que es normalmente solución salina, y también un control negativo en cuanto para determinar la especificidad de la PCR, ¿no? Que normalmente es un DNA diferente al de un mucoral. Cada uno de los primers son utilizados para la detección de género, más no de especie. Cada uno de los mucorales son leídos en canales diferentes en el PCR en tiempo real, en este PCR multiplex, ¿no? Vemos aquí, cada uno de estos es un canal diferente. ¿Cómo podemos describir cuando decimos canal diferente? Significa que si bien en una sola reacción se van a dar, en este caso la detección de fluorescencia, pues cada una tiene un tiempo y un tiempo diferente en el cual llega a darse en este caso estas curvas, ¿no? Por lo tanto son leídas en diferentes partes o en diferentes tiempos, podríamos decirlo así, para poder explicarlo. Entonces, el protocolo final que nosotros tenemos, pues, es los polinizadores más las ondas específicas por cada uno de los géneros, las muestras que se ha trabajado y se ha detectado a través de este PCR, ha visto que ha funcionado tanto para ADN extraído a partir de cultivos frescos y para ADN extraído a partir de biopsias o muestras problemas, ¿no? Eh, Cuando uno manda a sintetizar estos primers, la prueba de solas viene en unas concentraciones muy diferentes a las que nosotros vamos a utilizar para poder meterlas en el termociclador, ¿no? Cada una de estas se hacen diluciones para poder llegar a las concentraciones deseadas. Y como les dije aquí, utilizamos el cloruro de magnesio, DNTP, en este caso mezcla que decimos porque todos están juntos, ¿no? Todos se unen. La polimerasa, en este caso el agua de PCR, ¿no? Y el programa de ciclaje es igual para la detección de cada uno de los géneros especificados anteriormente. Es importante poder entender qué es el CT o el umbral de ciclos, o también llamada threshold, ¿no? Es el número de ciclos en el que la señal de fluorescencia cruza este umbral, ¿no? O sea, a un CT menor, entonces, eh, cuando encontramos un CT menor, esto quiere decir que mucho más rápido se ha dado, en un menor número de ciclos, se ha logrado llegar a la fluorescencia detectada por el equipo, ¿no? Entonces, para entenderlo mejor, cuando un CT es más bajo, decimos que una reacción es mucho más positiva. Y cuando un CT es muy alto, o en este caso nosotros vemos que la reacción ha pasado el CT, es mucho más del CT, o el umbral, por decir, supongamos que el CT de acá es 19 y nosotros hemos encontrado que la reacción de la muestra problema que hemos delimitado ha sido tiene un CT de 30 o 35, nosotros podemos decir que esta es una muestra negativa o que es una muestra indeterminada. No, aquí podemos ver en estos gráficos, por decirlo, esto es el umbral de ciclos OCT o threshold, ¿no? Y vemos que el CT para las muestras, para como son en este caso Rhizopus, mucor, listemia, Rhizomucor, no hay
no, no ha llegado a un número de CT, ¿no? Sin embargo, para Kulingamela, en el 15.70, tiene un CT de 15.7 o 16. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a este número de ciclos, ¿no? Ya ha habido una detección de fluorescencia. Entonces, a mayor número de ciclos, entonces esta fluorescencia va aumentando. Con lo que quiere decir que es una muestra, en este caso, una muestra positiva, en este canal se ha leído a la culinamela. Sin embargo, las muestras problema que nosotros hemos tenido, en este caso dice, está eliminada por una muestra de tejido y otra muestra de cepa, o sea, DNA extraído de tejido y DNA extraído de cepa, vemos que no pasan el CT, ¿no? Por más que haya el ciclaje en 20, 25 ciclos, nunca ha habido una copia de estos DNA que se ha querido buscar. En cambio, en esta gráfica, nosotros podemos determinar mire, un CT se ha delimitado manualmente, en el cual el CT para Rhizopus es de 20, el CT para Mucor es de 19, sin embargo el CT para Culingamela es de 30, ¿no? Por lo cual, en este canal, hemos quedado positivo para Rhizopus y para Mucor. Culingamela tiene 30, entonces podemos decir que no es una muestra negativa. Con este CT nosotros podemos delimitar que es una muestra negativa. Sin embargo, la muestra de tejido, la muestra de cepa, en este caso la de cepa tiene un CT mucho más bajo que el canal donde ha amplificado Rhizopus mucor, por lo que esto podríamos determinar que esta muestra es positiva para Rhizopus o para mucor. Y la muestra de tejido, en este caso de la 6, diríamos que en este caso con este CT la tendremos que volver a repetir, ¿no? Porque es un CT que no está muy variado en este caso de los controles positivos, que no está tan apartado, ¿no? 20 a 25 no es mucho. Entonces, esto sí se volverá a repetir. Sin embargo, la muestra 7, que tiene un CT mucho más bajo que los canales que han amplificado los y mucor, podemos decir que es una muestra positiva. Entonces, estas curvas nos van a permitir, en este caso, interpretar cuando una muestra es positiva, cuando una muestra es negativa, cuando hay que repetir una muestra, cuando está indeterminada, ¿no? Bueno, eso era lo que yo le quería presentar en esta presentación, ¿valga? eh, para poder tener una idea de cómo es que se está haciendo, cómo es que se está trabajando actualmente en el Laboratorio de Referencia Nacional también de Micología, porque esto es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Hemos tenido muestras positivas ya para listemia y para mucor. Entonces, pues nos abre campos diagnósticos para poder determinar eh, estas infecciones ¿no? por mucorales, ahora que como les digo que ha sido asociada en pacientes COVID, pacientes muy inmunosuprimidos, sin embargo, eh, todos los pacientes que se encuentran en este caso en tratamiento con inmunosupresores, que se encuentran inmunocomprometidos, pues tienen riesgo de poder contraerla, ¿no? Y el PCR, al igual que en este caso los métodos microbiológicos, tanto fenotípicos, así como la espectrometría de masas, que son métodos proteicos, pues nos ayudan a hacer un diagnóstico mucho más eficaz y mucho más eficiente. Pero si bien nosotros con este PCR múltiples podemos detectar género, pues los métodos microbiológicos, algunos nos permiten llegar a esta especie, aunque demoran mucho más tiempo, pero sin embargo vemos la necesidad y la importancia todavía de que las pruebas fenotípicas siguen siendo de alguna manera formas de delimitar y detectar especies, ¿no? Obviamente hay PCRs que son específicos para cada especie, sin embargo, en lo que las investigaciones y en los reportes que hemos podido nosotros buscar y determinar, no hemos encontrado
marcadores o sondas específicas para determinar especies de mucorales. Y en muchos de los reportes también vemos que no hay una delimitación en cuanto a Rhizopus y Mucor, ¿no? Muchas veces los canales en los cuales son leídos se cruzan. Entonces, lo que dicen estos reportes es que nosotros no deberíamos reportar como Rhizopus y Mucor bajo estos criterios diagnósticos de estos de esta PCR, sino informarlas como Rhizopus o Mucor, ¿no? Entonces es bastante amplio todavía el campo que nos queda por estudiar y bueno, eso es todo. Muchas gracias.